Fue como si, en el momento en que Alpeas reconoció la muerte de Sirone, él también desapareciera de su corazón. Sirone. La atmósfera fuera del edificio era casi explosiva. Todos habían activado sus zonas espirituales. Con una sola decisión, podrían desatar magia mortal. Las dudas de Amira resurgieron. ¿Es este realmente el camino correcto? ¿Qué razonamiento podría justificar que compañeros de clase usaran sus poderes unos contra otros con la intención de matar? Se mordió el labio, mirando a Neide y a Iruki. Neide estaba claramente listo para pelear, pero Iruki parecía tener algo más que decir. Tú, dijo Amira. Eres una sirvienta, ¿verdad? Iruki no respondió. ¿De verdad tenemos que seguir con esto? Tu amigo es demasiado sensible. Pero tú no eres diferente. Lo siento, pero yo también me siento emocionado. Mentiroso. O quizás no importa. ¿Acaso lo sabes? ¿De verdad crees que Sirone sigue viva? ¿Esa es tu conclusión? ¿Conclusión? Iruki bajó la mirada pensativo. Después de un momento, la miró directamente y dijo. Solo hay una respuesta. Sirone no está muerta. Nate se volvió hacia el sorprendido. En la enfermería, Iruki había afirmado lo contrario. ¿Qué había cambiado? Iruki, tú. Iruki no miró atrás. Su mirada permaneció fija al frente. La decepción de Amira se acentuó. Siempre lo había visto como el estudiante más racional de la escuela, pero al final, solo era otro adolescente emocional. Si realmente lo crees, dame una razón lógica. Algo que pueda convencernos. Por supuesto, respondió Iruki. Amira parpadeó. No esperaba que respondiera con tanta seguridad. Entonces dime. ¿Por qué crees que Sirone sigue viva? Porque son las 4 en punto. ¿Debería decir eso? Don. 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 La campana de la torre del reloj sonó 4 veces. Iruki no había necesitado mirar el reloj. Como sirviente, medía el tiempo internamente. El método era simple, simplemente contaba los segundos desde un punto fijo. De repente, Nate comprendió por qué Iruki había estado tan callado últimamente. Estaba contando, ¿pero desde cuándo? Amira miró fijamente el imponente reloj. Entonces, cuando algo hizo clic en su mente, se giró bruscamente. Ahora lo entiendo. Simplemente estás loco. ¿Qué tiene que ver el tiempo con la muerte de Sirone? Iruki no respondió. Ya iba retrasado, aunque sospechaba que había cometido algunos errores de cálculo. Las 4 y 7 segundos. 8. 9. ¿Qué esperas? Amira terminó de reflexionar, firme en su decisión. Intentar razonar con el emocional Nate o con el ya desquiciado Iruki era inútil. Nos llevaremos a Sirone con nosotros. Veamos cuánto tiempo puedes resistir contra la clase superior. Los ojos de Nate brillaron con intensidad, alimentados por la poderosa presencia de los mejores estudiantes de la academia. Justo entonces, una nueva voz, desconocida pero extrañamente reconocible, rompió la tensión. Bueno, parece que se lo están pasando bien. ¿Les importa si me uno? Esto me viene de perlas. Todos miraron a su alrededor instintivamente, pero el origen de la voz permaneció oculto. Momentos después, 2 figuras emergieron de la sombra proyectada por un edificio cercano, eran Canis y Arin. Los ojos de Amira brillaron de furia. ¿Tú? ¿Acaso te das cuenta de dónde estás? ¿Cómo te atreves a aparecer por aquí? Haré que te arresten de inmediato. Adelante, si puedes, respondió Canis con un bufido. No es que piense escapar. Se acercó casualmente a Iruki, quien frunció el ceño con irritación. Llegas tarde, murmuró Iruki.
Dijiste que estaríamos aquí a las 4, ¿no? Han pasado 27 segundos. Canis parecía molesto, pero se obligó a mantener la calma. En ese momento, ajustar cuentas era la prioridad. Aquí tienes lo que pediste. Le entregó a Hiruki una pila de documentos, que Hiruki comenzó a hojear de inmediato. Nate, curioso, se inclinó. ¿Qué es eso, Hiruki? El informe del dragón. Tomé una muestra de tejido de Sirone y la envié para su análisis. ¿Qué? ¿Cuándo hiciste eso? Y espera, ¿cómo pudiste llegar a la capital y volver en solo 5 días? Incluso con un transporte rápido, el viaje normalmente tomaría 4 días solo de ida. Si se considera el tiempo de análisis, la respuesta fue increíblemente rápida. Le pedí ayuda a Canis. Él conoce la geografía de Bazooka mejor que nadie. Canis apretó la mandíbula al recordarlo. Había sido un viaje agotador. De día, viajaba en carruaje. De noche, emprendía el peligroso viaje al Fuerte Oscuro. Viajar de noche era más rápido, pero había llevado su magia al límite y se había desmayado más de una vez por agotamiento. De todos modos, dijo Canis encogiéndose de hombros, con esto, he hecho mi parte. Ya no le debo nada a Sirone. No se sintió particularmente afectado por la muerte de Sirone. Pero, como discípulo, sintió la responsabilidad de actuar contra la crueldad de Arcán. Aún así, eso no es asunto mío. Puedes decírselo tú mismo a Sirone. Amira se sentía cada vez más incómoda. La mención de dragones no era poca cosa, eran la máxima autoridad científica y mágica del reino, y el padre de Hiruki era una de sus figuras más destacadas. ¿Qué clase de plan es este? ¿De verdad crees que nos rendiremos solo porque los Mercodaine estén involucrados? Normalmente, el nombre Mercodaine intimidaría a cualquiera. Pero las familias reunidas aquí tampoco se quedaban atrás. Si se trataba de números, tenían una gran oportunidad. No te preocupes por eso, dijo Hiruki. Yo mismo firmé la solicitud. Una vez que mi nombre esté en ella, quién sabe qué trucos podría usar el viejo. Pero lo que más importa es lo que está escrito en este documento. Ja. ¿Qué? ¿Tiene algún hechizo mágico que pueda resucitar a los muertos? Hiruki cerró tranquilamente la carpeta y comenzó a leer en voz alta desde el principio. Título: Observaciones sobre la inmortalidad y el cese de la actividad biológica. La multitud guardó silencio. Incluso quienes estaban en la enfermería del tercer piso se esforzaron por escuchar. Análisis de la muestra de tejido del sujeto. Apnea no mecánica. Sin signos de descomposición específica del organismo tras 24 horas de fallecimiento. Se adjuntan datos de apoyo. Hiruki pasó a la siguiente sección. Con base en estos datos, concluimos que si bien la actividad biológica se ha detenido, esto no constituye una prueba concluyente del cese funcional total, es decir, la muerte real. Destacó el siguiente punto. En la investigación sobre dragones, se reconocen 3 tipos de paro cardíaco. Primero, la insuficiencia cardíaca propiamente dicha. Segundo, el paro cardíaco temporal. Tercero, una condición en la que el corazón parece haberse detenido, pero no lo ha hecho, debido a factores externos. Amira frunció el ceño, incapaz de contenerse. ¿Qué clase de tontería es esa? Puedo aceptar el primer caso, pero los demás. Es absurdo. Hiruki pasó la página sin inmutarse. Notas de uso: en caso de parada cardíaca, el sujeto puede estar clínicamente muerto. Sin embargo, bajo ciertas condiciones asociadas con la función inmortal, surgen 2 casos alternativos. Levantó la voz mientras leía. Caso 1. Si la expansión mental se detiene debido a un evento particular, las funciones corporales pueden detenerse temporalmente hasta que la mente llegue a una conclusión.
Véase el informe adjunto. Se dio la vuelta otra vez. Caso 2. Incluso después de concluir la expansión mental, puede haber un cambio en la percepción del tiempo del observador. Es decir, la actividad vital puede persistir, pero parece indetectable debido a una barrera espacio-temporal. Véase el informe adjunto. Satisfecho, Hiruki pasó a la última página. Conclusión. Según toda la evidencia mágica y biológica reunida, el sujeto que se encuentra actualmente en la enfermería. Levantó la última página para que todos la vieran. Arian Sharon no puede considerarse muerta. La multitud, antes alborotada, se sumió en un silencio atónito. Eran magos, sabían lo suficiente como para reconocer que nadie podía ignorar fácilmente un informe de los dragones. Hiruki, ¿desde cuándo? Murmuró Neide, con los ojos abiertos por la incredulidad. Hiruki se giró y le dio una suave sonrisa. ¿Qué te parece? Una forma de resucitar a los muertos. La he estado buscando, incluso mientras todos los demás estaban de luto. Los labios de Neide temblaron. Él tenía esperanzas, pero Hiruki había creído. Mientras lloraban, Hiruki luchó solo. Toma, dijo Hiruki, entregándole el informe a Amira. Compruébalo tú mismo. Amira lo tomó en silencio. En la portada, el sello de los dragones estaba claramente estampado. Ya no había lugar para la discusión. La institución más creíble del reino había hablado. Incluso si intentaba agravar el asunto por la vía legal, lo más probable era que los tribunales le dieran la razón a la academia. Has pasado por mucho, Amira. Una voz tranquila sonó desde la entrada del edificio. Era Alpeas. El director. Guión bajo 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 guión bajo. Cetude YNLS, T. Almohadilla 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 capítulo 84. La mirada, habitualmente firme, de Amira tembló por primera vez. Siempre había sido serena, como el acero, pero ver el rostro de Alpeas ahora le derritió el corazón. Después de todo, ella lo había seguido desde los días en que todavía se hacía pis en la cama. Lo siento, por hacerte cargar con esta carga, dijo Alpeas suavemente. Amira bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. No quiero hacerle daño, director. Pero cuanto más respetado es alguien, más debe evitar ocultar sus errores. Si las cosas siguen así, incluso la escuela podría sufrir. ¿No lo ves? Aquí nadie te guarda rencor. Eres el futuro de esta escuela. Alpeas la miró con compasión. Todos los estudiantes allí eran como sus propios hijos, criados con cariño. Herirlos le dolía profundamente. Cuando Amira volvió a levantar la cabeza, tenía los ojos empañados. Pero vio la misma sonrisa amable y tierna que recordaba de su infancia. Por favor, confía en mí, solo por esta vez. Una vez resuelto el asunto de Sirone, lo abordaremos todo abiertamente. Cualquier castigo que me corresponda, lo aceptaré. Me presentaré ante mis queridos estudiantes con dignidad. No huiré. Lágrimas calientes corrieron por las mejillas de Amira. ¿De verdad volverás? Siempre te he respetado. Lo juro. No habrá engaño en mi castigo. Te doy mi palabra, por el honor de mi vida entera. Amira se secó rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. Se negaba a llorar delante de Alpeas. Quería demostrarle que se había convertido en alguien más fuerte que la niña que una vez conoció. Entendido. Ya que lo has dicho, el Consejo Estudiantil aceptará tu propuesta y revisará el asunto de nuevo. Por favor, no hagas nada que pueda dañar tu honor. Alpeas sonrió con cariño. Se había convertido en una líder valiente e inteligente.
La niña que una vez corrió hacia el gritando director Dundaeng se había convertido en alguien admirable. Erina, tal vez mi vida no fue en vano después de todo. Tras la aprobación de la presidenta del Consejo Estudiantil, los manifestantes se dispersaron de inmediato. Incluso la facción conservadora que custodiaba la entrada se marchó, y la zona frente al edificio se vació rápidamente. Solo quedó Fermi, rascándose la cabeza torpemente. Ah, iba bien, pero al final tuve que arruinarlo. Alpea rió entre dientes con ganas. Jaja. Esta vez las cosas no salieron como esperabas, Fermi. No se puede evitar. Sinceramente, sigo pensando que va contra las reglas que el director intervenga. ¿No deberías estar ya graduándote? Cumplirás 22 el año que viene. Tal vez. Pero ni siquiera he ganado dinero aquí todavía. ¿Es eso así? Alpea sabía que Fermi había sido clave en los recientes acontecimientos. Aún así, estaba orgulloso del progreso de su estudiante. Y además, todavía me divierto aquí. Es suficiente por ahora. Sin despedirse, Fermi simplemente saludó con indiferencia y se marchó. Probablemente ya no formaría parte del consejo estudiantil. Al fin y al cabo, los lugares tranquilos no pagan bien. Mientras tanto, Hiruki y Nate caminaban en silencio hacia la enfermería. Había sido su primera discusión seria en 5 años, y la tensión aún flotaba en el aire. Pero Nate ya no podía soportar más ese incómodo silencio. Oye. ¿De verdad vas a quedarte callado así? ¿Crees que ser misterioso te hace parecer genial? Hiruki se burló. Tú eres quien habla. ¿Planeando estrategias mientras haces nado mariposa en un mar de tristeza? Además, si hablamos demasiado, el enemigo podría descubrirlo. ¿No llega tu cerebro a tanto? Sí, soy tonto. Y tú eres tan inteligente. Insultos aparte, la conversación rompió el hielo y la tensión se disipó. Hiruki miró a Nate con preocupación. ¿Estás bien? Es decir, realmente perdí los estribos allí. Nate se rascó la cabeza, luciendo arrepentido. No lo sé. Todo pasó tan rápido que no tuve tiempo de pensar. Pero no pasa nada, no nos peleamos de verdad. Fuiste bastante genial. Aunque puede que ya te haya borrado de mi memoria. PFFT, sí, claro. Lo calculaste todo, ¿no? Oye, da igual. Simplemente haz una reverencia y admite que tenía razón. Su charla terminó cuando se abrió la puerta de la enfermería. Ami se quedó allí, esperando. Hiruki se rascó la cabeza tímidamente, mientras que Nate aún se sentía incómodo a su lado. Bueno, en fin, lo hecho está. Al menos Hirone está a salvo. Pero antes de que pudiera terminar, las lágrimas brotaron de los ojos de Emi. Gracias. Gracias, Hiruki. Hiruki se estremeció, luciendo horrorizado. Rayos, está bien. Abrumado, corrió a la enfermería como si escapara. Pero dentro, otra oleada de emoción lo esperaba, Seriel, con los brazos abiertos. Hiruki esquivó su abrazo con un elegante juego de pies que parecía el paso lateral de un boxeador. Por eso no consigo mujeres. Seriel y Amy se encontraron en la puerta y se abrazaron, llorando de alivio. Nate no tardó en unirse, y los tres se dieron la vuelta de alegría. Vos. Está vivo. Sirone está viva. En medio del alegre reencuentro, una suave sonrisa se dibujó en los labios de Hiruki. Pero en el fondo, aún se sentía intranquilo. Sirone había sobrevivido, técnicamente, pero permanecía inconsciente, inmóvil, como si simplemente estuviera dormido. A pesar de que habían prometido permanecer juntos después de la graduación, la condición de Sirone hizo difícil creer que esa promesa se cumpliría. Vuelve. Te esperaré,
no importa cuánto tiempo tome. La conciencia de Sirone se despertó de nuevo. Para ser exactos, incluso en la locura, recuperó la conciencia, solo para volver a caer en ella. Su mente oscilaba rápidamente entre la cordura y la locura, como una moneda lanzada al aire entre los polos norte y sur. Había enloquecido 1000 veces. Cada vez, luchaba desesperadamente por aferrarse a su conciencia que se desmoronaba, pero la intensa descarga mental se filtraba en su alma, distorsionando su naturaleza. Nunca fuiste deseado. Cualquiera habría sido mejor para tus padres que tú. Debieron arrepentirse de criarte cada día. Ni siquiera eres su hijo /diagonal a real, solo te recogieron. Si fueran tus verdaderos padres, nunca te habrían tenido. No. Eso no es cierto. Debes ser un hijo bastardo. Cualquiera podría haberte adoptado. No son tus verdaderos padres. Su alma gritó en protesta cuando la esencia de Sirone comenzó a desmoronarse. Oh. En el fondo, no eres más que un astuto depredador, alguien que pisotea a otros con su poder. Tu fuerza inevitablemente causa la caída de alguien más. Eres un tumor, innecesario en este mundo. Oh. La locura lo consumió de nuevo. Su mente apestaba a desesperación. Si lo reconstruyeran después de esto, ¿en qué se convertiría? ¿En un demonio? ¿En un monstruo? ¿En un diablo? No lo sabía. El colapso se aceleró. Al alcanzar Sirone su límite mental, dos fuerzas opuestas comenzaron a coexistir en su interior, en constante rotación. Y en ese caos, vislumbró algo nuevo. Al límite de la resistencia mental humana, donde ninguna droga podría llegar, Sirone descubrió la única manera de preservar su cordura. Encontró el origen. Si el punto de ruptura es el límite, entonces el origen está donde comienza ese límite. Pero contenía en sí el potencial infinito de toda la existencia. Algunos lo llamaban el lugar. Otros, la zona espiritual. Algunos incluso lo llamaban Taegeuk. Pero para los hechiceros, tenía un solo nombre. Infinidad. Sirone abrió los ojos de golpe. La zona espiritual había sido absorbida por su mente, e incontables partículas dispersas, que antes se movían más rápido que la luz, comenzaron a reagruparse, reconstruyendo su forma mental. En el centro del infinito, Sirone permaneció firme. La voz atormentadora que lo atormentaba había desaparecido, y su cuerpo psíquico se solidificó, endurecido como adamantino. Había alcanzado el reino del nirvana, la etapa que solo se alcanza después de soportar un inmenso sufrimiento. Fue como encontrar oro. Sirone, ahora radiante de energía, se giró hacia la salida. Ya no había vacilación en su corazón. Con pasos decididos, avanzó, y la cálida y brillante luz de la salida se fundió con él, convirtiéndose en parte de él. Ante sus ojos flotaba una pequeña canica de vidrio transparente. Dentro, no más grande que la palma de su mano, estaba el templo que acababa de abandonar. Una mujer estaba allí, mirándolo. «Por fin te vas, Sirone», dijo suavemente. «Lo siento. Pero, quiero volver». «No tienes por qué disculparte», respondió con una suave sonrisa. «Para ser sincera, no lo creí posible. Pero lo lograste. Te lo has ganado». Sus palabras aliviaron un poco el peso del corazón de Sirone, pero aún así, sentía una extraña pesadez en sus pasos. Quizás por eso no pudo evitar hacer la pregunta, una que había estado rondando silenciosamente en su corazón. ¿Alguna vez te has sentido solo? La mujer parpadeó sorprendida, luego su expresión se suavizó. Eres un alma bondadosa, Sirone. Pero un dios no siente la soledad. Solo me entristece un poco que te vayas. Solo un poco. Gracias por devolverme la vida, dijo Sirone. Tenía muchas ganas de decir eso. Su expresión se volvió seria por un momento.
Recuerda esto, no hay segundas oportunidades. Has alcanzado el nirvana. Eso significa que, no podré volver a invitarte aquí. Sirone asintió con determinación y se giró hacia la salida. A medida que avanzaba, su conciencia comenzó a vagar, atraída hacia otra dimensión, a través del tiempo y el espacio. Por fin voy a volver. Escuchó débilmente su voz una última vez. Por favor, transmita mis saludos al director Alpeas. Incluso en su desvanecimiento, el nombre despertó sospechas. ¿Cómo conoce al director Alpeas? Pero el pensamiento se disipó cuando su mente regresó a su cuerpo físico. 10 días después de la muerte de Sirone. Amy se despertó frotándose los ojos somnolientos. Al estirarse y recostarse en la silla, sintió crujir las articulaciones por haber estado sentada en la misma posición toda la noche. Su cuerpo se movía, pero su mente seguía medio dormida. Miró a su alrededor en la enfermería, todos los demás seguían durmiendo. Tras mojarse la cara y secarse con una toalla, se acercó a la cama de Sirone. Sirone. Volverás hoy, ¿verdad? Su voz vaciló. De repente, Amy se quedó paralizada. El corazón le latía con fuerza en los oídos y un escalofrío le recorrió la espalda, extendiéndose por el cuello y la cara. Los ojos de Sirone se abrieron. ¿Qué? ¿Qué? Amy se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos. Intentó llamar a Neide y Ruki, que dormían en el suelo cerca. Hey, aquí, chicos, aquí. Pero no le salieron las palabras. Sentía la garganta bloqueada, como si ningún sonido pudiera escapar. Entonces, con una respiración profunda y un arranque de pánico, recurrió a lo único que podía hacer. ¡Ah! Neide y Ruki se levantaron de golpe ante el grito, como si toda la enfermería hubiera explotado. ¿Qué? ¿Qué pasó? Guión bajo 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 OSKVENE almohadilla 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 capítulo 85. Alpeas calmó su tembloroso corazón y extendió la mano. Al ver a Sirone abrir los ojos, ni siquiera él, un mago certificado de 4ª clase, pudo ocultar su sorpresa. Sirone había estado bajo un hechizo mágico lento. Probablemente había pasado toda la noche intentando levantar los párpados. La única forma de saber si estaba realmente vivo era romper el hechizo. Al colocar una mano sobre el pecho de Sirone, Alpeas comenzó a retroceder en el tiempo. Pero incluso entonces, Sirone no se movió. Nadie podría haber predicho lo que sucedería después. Ahora solo puedo dejarlo en manos del destino, pensó Alpeas. De repente, Sirone jadeó y se incorporó bruscamente. La tensión de quienes la observaban se transformó en alivio. Pero Sirone parecía aterrorizada, como alguien que acababa de regresar de las profundidades del infierno. ¿Qué? ¿Qué pasó?, murmuró, confundido y desorientado. La repentina ráfaga de aire lo abrumó. El mundo que había visto bajo la magia lenta era como una pintura abstracta, cambiante y llena de colores. Pero ahora, al volver la realidad, por fin podía ver los rostros a su alrededor. Detrás de Alpeas, Amy y los demás lloraban. Desde el punto de vista de Sirone, apenas había transcurrido tiempo. Había entrado en la función inmortal, conocido a una mujer misteriosa y escapado por un agujero negro. Pero en el mundo real, habían transcurrido 10 días enteros. Sirone dio una sonrisa tímida y levantó la mano en señal de saludo. Hola. ¿Eso es todo lo que tienes? Idiota. El puño de Amy le impactó en la cara, no lo suficientemente fuerte como para herirlo, pero sí lo suficiente como para tirarlo de vuelta a la cama.
Aturdido, Sirone levantó la vista con lágrimas en los ojos. ¡Ay! ¿Por qué fue eso? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Emi como grandes gotas de lluvia. ¡Idiota! Me tenías tan preocupado. Sirone se quedó paralizado por un instante, abrumado por el torbellino de emociones. Pero luego, al ver las lágrimas de Emi, se ablandó. Le contaron todo. Lo siento. No quise. Sirone ha vuelto. Neide e Hiruki irrumpieron, empujando a Emi hacia adelante mientras se amontonaban en la cama, sepultando a Sirone en un abrazo grupal accidental. Emi, repentinamente presionada contra él, se sonrojó furiosamente y se retorció. ¡Kia! Oye, suéltame. ¡Uf! Duele, duele. Chilló Sirone, más nervioso que dolorido. Avergonzado, se giró para liberarse, y todos cayeron al suelo. Sentada de nuevo en la cama, con el pelo revuelto y la ropa despeinada, Sirone parecía una superviviente de guerra. Emi gimió mientras se frotaba la espalda, mirando fijamente a Neide e Hiruki. ¿Qué clase de bienvenida caótica es esta? Sirone se puso serio al instante al notar que Alpeas observaba en silencio desde un rincón. Su sola presencia les recordó a todos la gravedad de la situación. Sirone se volvió hacia Neide. ¿Qué pasó mientras no estaba? ¿Qué pasó con Arcán? ¿Los demás? ¿Qué está pasando? Mientras seguía discutiendo con Emi, Neide se volvió hacia él con incredulidad. Olvídate de eso por un segundo. Estuviste muerto durante 10 días. ¿Qué? 10 días. Muerto. Bueno, técnicamente. No tenías latido. Pensábamos que te habías ido para siempre. Ahora explícanos qué pasó. Sirone se quedó atónito. Quería explicarlo, pero no sabía ni por dónde empezar. En ese momento, la puerta de la enfermería se abrió y entraron los profesores. Siana se quedó paralizada al ver a Sirone incorporarse. Había rezado todos los días por su recuperación, pero incluso ella se quedó atónita al verlo consciente de nuevo. Aunque ella no había experimentado la función inmortal, podía comprender vagamente lo aterrador y doloroso que debe haber sido regresar de un estado mental tan fragmentado. Aún así, regresó. Gracias a Dios. Siana sonrió con dulzura y luego miró a Etela. Durante los últimos 10 días, Etela se había sentido abrumada por la culpa. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras corría hacia adelante. Sirone. Lo siento, señora. La he vuelto a preocupar. Antes de que pudiera decir más, Etela lo envolvió en un fuerte abrazo. Soy yo quien debería disculparse. Fue mi culpa. Si hubiera prestado más atención. Te prometo que no dejaré que vuelva a suceder. Para los demás, fue un reencuentro conmovedor entre profesor y alumno. Pero desde la perspectiva de Sirone, fue asfixiante, literalmente. Etela lo abrazó tan fuerte que no pudo respirar. Señora. Lo siento, pero, no puedo respirar. Oh Dios mío. Etela se apartó rápidamente, nerviosa. Lo siento. Me sentí tan aliviada. Sirone jadeó en busca de aire, pero luego sonrió levemente. Ahora realmente siento que he vuelto. Sus amigos lo miraron sorprendidos y, al darse cuenta de cómo debió haber sonado eso, agitó las manos frenéticamente. No. No lo dije en serio. Solo quise decir. Pequeño pervertido. ¿En qué estás pensando? Annie se acercó furiosa y le tiró de la mejilla. ¿Qué? ¿No soy lo suficientemente real para ti? ¡Ay! Eso no es lo que quise decir. Neide e Hiruki estallaron en carcajadas. Alpeas, observando desde un lado, sonrió ante la escena y luego salió silenciosamente de la enfermería. Principal.
Alpea se giró. Sirone lo había seguido sin hacer ruido. Deberías estar descansando, dijo Alpeas. Tranquilo. Tus amigos te informarán. De todas formas, la escuela estará cerrada un rato. Te lo agradezco. Pero, necesito preguntarte algo. Ah, sí. ¿Qué pasa? Sirone le explicó todo, cómo entró en el reino del infinito, conoció a una mujer extraña y escapó a través de un agujero negro. Al principio, Alpeas escuchó con curiosidad. Pero cuanto más hablaba Sirone, más se ensombrecía su expresión. Cuando Sirone describió los poderes de la mujer, Alpeas cerró los ojos y suspiró profundamente. Ella dijo que lo conocía, señor. ¿Lo hizo? Sí. Me pidió que la saludara de su parte. El recuerdo es vago, pero estoy bastante seguro de que fue eso lo que dijo. Sirone se preocupó de que pudiera haber dicho algo incorrecto, al ver lo sombrío que parecía Alpeas. Creo que sé quién es ella. ¿Tú haces? Sirone estaba atónito. Había asumido que esa mujer existía más allá de la vida misma. ¿Cómo podía Alpeas conocerla? Pero para Alpeas, no era casualidad. Sirone la había encontrado en cuanto entró en la función inmortal, era inevitable. Esa mujer es Adriasmiro. En su época, era conocida como el laberinto del tiempo y el espacio. Era mi discípula, una maestra de la magia de escamas. Sirone se quedó mirando fijamente, atónito. La mujer que había creído divina era en realidad una maga, y nada menos que discípula de Alpeas. ¿Magia de escala? ¿Qué es eso? Alpeas se detuvo por un momento, buscando las palabras adecuadas. Sirone, en el mundo de la magia, aquellos que alcanzan la función inmortal son conocidos como desbloqueadores. Sí, he oído hablar de ellos. Entonces debería ser sencillo. El laberinto en sí también es un desbloqueador. Desde niño, he tenido una profunda curiosidad, excavaba sin cesar en todo. Hay un mundo más grande que el universo y un mundo más pequeño que una simple partícula. La magia de escala es un tipo de magia que solo pueden usar quienes han llegado a comprender la naturaleza infinita del tiempo y el espacio. Sirone recordó el día que conoció a Miro. Su habilidad distintiva, la canica de cristal, demostraba claramente la relatividad del tiempo y el espacio. Miro dijo que me había estado observando todo este tiempo. ¿Es eso posible? No hay de qué preocuparse, respondió Alpeas. Miro existe en una dimensión distinta a la nuestra. Pero cuando la función inmortal sea activa, podría permitirle entrar brevemente en nuestra dimensión. Debió de estar esperando ese momento preciso. ¿Pero por qué yo? Los desbloqueadores son raros, claro, pero por lo que he oído de Arcán, no son precisamente insólitos. Debe haber otros más cualificados que yo. Alpea se acarició la barba, haciendo una pausa antes de volver a hablar. Lo que voy a contarles es alto secreto, solo lo saben los profesores que llevan aquí más de 20 años. Miro fue el primer presidente de la Sociedad de Investigación Psíquica Sobrenatural. Sirone se quedó atónito. No esperaba que la misteriosa Miro fuera la fundadora de la misma sociedad de investigación de la que ahora formaba parte. Aún más sorprendente era lo joven que aún parecía, a pesar de haber pasado casi 20 años. Miro nunca se obsesionó solo con los fenómenos físicos. Comprendió que existen innumerables cosas que escapan a la explicación del conocimiento. Junto con sus compañeros de clase, fundó la sociedad aquí en Istas. Mike Agaold, quien ahora preside la Asociación Mágica de Tormia, fue uno de los miembros fundadores. Sirone intentó imaginar cómo habría sido ese grupo original. Según Nate, la llave maestra del almacén mágico de Istas fue creada por el mismo sirviente que creó a Iruki. Eso descartaba a Mace y Gaoth. Aún así, era evidente lo poderosos y talentosos que debían ser los primeros miembros.
Mientras Sirone estaba sumido en sus pensamientos, Alpea se encontró reflexionando sobre eventos de hace 18 años. Era un buen chico. Si ese día no hubiera ocurrido. De repente, se dio cuenta de algo y se volvió hacia Sirone. Sirone, ¿sabes cuántos estudiantes hay aquí en total? Sin esperar una respuesta, Alpeas continuó. Por supuesto, la cantidad cambia constantemente, los estudiantes se gradúan, se toman licencias o enfrentan medidas disciplinarias. Pero pase lo que pase, a esta escuela siempre le ha faltado un alumno. Alpeas volvió su mirada hacia la ventana. Miro nunca se graduó. Ella todavía está aquí en esta escuela. Sirone tragó saliva. Parecía una historia de fantasmas que se contaba entre estudiantes. ¿Pero qué quería decir con aún aquí? ¿No había dicho que vivía en otra dimensión? En ese momento, la idea de la magia de escala regresó a él. Espera, podría ser. Alpeas asintió. Así es. El laberinto existe en Istas. Pero forma parte de una dimensión superior creada mediante magia de escala. Quienes lo conocen lo llaman el nivel superior, punto. Colocó una mano suavemente sobre el hombro de Sirone. Sirone, prométemelo. Nunca debes hablar de lo que aprendiste hoy. El nivel superior no es algo con lo que debas involucrarte. Nunca, nunca, te acerques. Podría sumir al mundo entero en el caos. Sirone no respondió de inmediato. El mundo de lo desconocido. Desbloqueadores. Magia de escamas. Su mente daba vueltas por el torrente de información. No quería involucrarse en algo tan peligroso, pero decir que nunca lo haría le parecía deshonesto. Alpea suspiró, percibiendo su vacilación. Si de verdad sientes curiosidad por el laberinto, al menos te permitiré investigar las ruinas de Kergo. No te lo ofrezco solo para tranquilizarte, es realmente peligroso entrar al nivel superior sin preparación. Así que, por favor, tómatelo con calma. Sirone asintió. Alpeas debía de tener una razón para ser tan firme. Y en el fondo, él también sentía lo mismo, quería abordarlo paso a paso. Entendido. Pero sigue siendo un poco inquietante pensar que Miro podría seguir en Istas. ¿Cómo voy a dormir durante las reuniones de nuestro grupo de estudio? ¿Y si simplemente aparece? No te preocupes, dijo Alpeas. Miro nunca abandonará el espacio que ella creó. Sirone ladeó la cabeza. Alpeas parecía tan seguro. Debía de tener alguna forma de saberlo. Pero parece una persona tan amable. ¿Por qué no regresa? Alpeas miraba por la ventana, con expresión de tristeza. No habló durante un rato, pero cuando finalmente lo hizo con serena certeza. Porque, para Miro, este mundo no trae nada más que dolor. Más tarde, Alpeas, junto con Canis y Arin, partieron hacia Vasca, la capital, para someterse a una investigación de la Asociación de Magia. La escuela fue clausurada temporalmente hasta que la asociación emitiera su decisión. Mientras tanto, Sirone recibía tratamiento en la enfermería. Tras 10 días sin latidos, el personal médico quería supervisar de cerca su recuperación. Sirone no tenía prisa, se conformaba con descansar y pasar tiempo con sus amigos. Sirone, lo siento, dijo Seriel con una sonrisa entre lágrimas. Me sentí fatal. Lo que más lamentó después de recuperar la memoria fue la dureza con la que lo trató el día que él le compró café. Está bien. Fue culpa de la magia. No hiciste nada malo, Seriel Zumbae. Aún así, ¿cómo pude olvidarte? De verdad, no te preocupes. Estoy bien. Los ojos de Seriel se suavizaron, se volvieron gentiles y como los de un ciervo. Eres muy amable, Sirone. ¿Y ahora qué? ¿Vas a reclamar mi cuerpo? Sirone parpadeó, aturdida.
guión bajo 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 IGL, YNLST. Almohadilla 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 capítulo 86. La cara de Sirone se puso roja de vergüenza, y sus amigos no fueron la excepción. Emi suspiró y se frotó las sienes. Seriel, ¿qué tipo de libros has estado leyendo últimamente? Ja. Seriel sacó un libro que, sin duda, estaba deseando compartir. El título, Lazo Primordial, estaba estampado en una brillante portada roja. Esta es la novela más popular en las librerías ahora mismo. Trata sobre un noble casado que se enamora de una dama de compañía. Escucha este verso: te rompí el plato. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Reclamarás mi cuerpo? Entonces el noble la ata con una cuerda y... ¡Alto! Ya basta. Emi levantó la mano, interrumpiéndola. No podía soportarlo más. ¿Qué? Ya casi llega la parte buena. La ficción seriada está bien, pero no la confundas con la vida real. Estos libros están llenos de dramas llamativos y exagerados solo para enganchar al lector. HMPH. Eso es porque no lo has leído. Cuando lo hagas, te enganchará también. ¿Quieres que te lo preste? Seriel le ofreció el lazo primordial con una sonrisa esperanzada, pero Emi giró la cabeza rápidamente. Si sabía que Seriel la bombardearía con comentarios durante la semana siguiente. Sirone se reclinó sobre los cojines con un suspiro. Ja. Hoy es mi último día en la enfermería. Gracias por visitarme todos los días. Tú también, Senior Serial. Oh, no digas eso como si fuera algo triste. La verdad es que me estaba asfixiando con toda la presión del último año. Fue un alivio pasar tiempo contigo y con Emi. Amy asintió. Competir por el ranking de la clase había sido agotador. El cierre temporal de la escuela había sido un descanso muy necesario para todos los estudiantes de último año. La expresión de Seriel se oscureció levemente. Pero la situación del director es preocupante. Sinceramente, no esperaba que las cosas llegaran tan lejos. Este tipo de asunto podría haberlo solucionado el Distrito Autónomo de Creas, pero él insistió en involucrar personalmente a la Asociación de Magia. Fue Alpeas quien reportó el problema voluntariamente. A pesar de su alto estatus en el continente, aceptó los argumentos del Consejo Estudiantil sin resistencia. Finalmente, el asunto fue transferido a la tercera división del Departamento de Inspección, famosa por ser la más estricta de la Asociación de Magia. La tercera división es prácticamente la versión de la Asociación Mágica de un fiscal especial. No les importan las conexiones personales, simplemente siguen la ley al pie de la letra. Incluso alguien como el director Alpeas podría no escapar del castigo. Pero Sirone en realidad vio eso como algo bueno. El director lleva 40 años soportando esta carga. Si aceptar la disciplina alivia un poco ese peso, entonces creo que vale la pena. Nate intervino. Por ahora, veamos cómo se desarrollan las cosas. ¿De quién estamos hablando? Es Alpeas, un mago certificado de 4ª clase. En cuanto empiecen las clases, estaremos ocupados, así que disfrutemos del descanso mientras dure. Sí, eso suena bien, dijo Sirone, mirando por la ventana. El sol de la tarde se filtraba suavemente, proyectando una suave luz dorada. Ciudad capital, Vasca. Vasca, vista desde la cordillera subterránea, era una ciudad construida en capas. En su centro se alzaba el castillo real, que perforaba el cielo, con instituciones clave extendiéndose en círculos concéntricos a su alrededor. Para los habitantes de Vasca, los edificios visibles desde la cordillera representaban los pilares de su nación.
Una de ellas era la Asociación Mágica, una imponente estructura de 18 pisos que gestionaba a todos los magos registrados en el reino de Tornia. Incluso supervisaba las operaciones de inteligencia gracias a sus conexiones con otras organizaciones mágicas. Era el tipo de lugar que todo mago soñaba con visitar al menos una vez. Pero para Taad, quien acompañaba a Alpeas y Canis como su líder, la asociación mágica parecía más un matadero que un lugar de honor. «Maestro, ¿está seguro de esto?», preguntó Taad. «Esto es lo que quiero», respondió Alpeas con firmeza. «Lo único que lamento es no haberlo hecho antes». Taad no insistió. Nunca esperó que Alpeas cambiara de opinión, solo quería confirmar la determinación del maestro antes de que cruzaran una línea infranqueable. «Entendido. Esperaré hasta que termine tu juicio». Alpeas sonrió levemente. Tras entregarse junto con Canis y Arín, los tres fueron encerrados en habitaciones separadas bajo estricta vigilancia durante un día. Al día siguiente, Alpeas fue el primero en ser llamado a la sala de investigación. Mientras tanto, Canis y Arín permanecieron confinados en una instalación sellada mágicamente. Los dispositivos de supresión mágica impedían la entrada a la zona espiritual, e incluso sus técnicas de cosecha eran inutilizables. Aproximadamente 3 horas después, llamaron sus nombres. Canis, Arín. Salgan. Aunque sus cargos aún no se habían probado formalmente, los investigadores los trataron como criminales. Sin duda, el testimonio previo de Alpeas había moldeado esa percepción. Canis y Arín no dijeron nada, siguiendo en silencio a los guardias por el pasillo. Mientras caminaban, vieron a Alpeas regresar en dirección contraria. Canis intentó pasarlo sin decir palabra, pero justo cuando estaban a punto de cruzarse, Alpeas se giró hacia el carcelero. «Disculpe, ¿podría hablar con ellos un momento?» «Sí, claro. Sé breve». Canis se burló de la diferencia de trato que los guardias daban a Alpeas. No era su fuerza lo que respetaban, sino su fama. Que alguien más débil que Arcán recibiera un trato tan cortés le molestaba. Cuando los guardias retrocedieron para darles espacio, Alpeas habló suavemente. «No hay necesidad de estar nervioso. Simplemente responde sus preguntas con sinceridad y todo irá bien». «No nos confundas con tus ingenuos estudiantes», espetó Canis. «Hemos sobrevivido a incontables batallas. Ya no hay nada que temer». Canis había pasado por más dificultades de las que la mayoría de los niños de su edad podían imaginar. Pero por eso, también había perdido mucho. Alpeas quería ayudarlo a recuperar algo, esperanza, un futuro. «Por eso quería hablar», dijo Alpeas. «Cuando esto termine, ¿por qué no consideras matricularte en una escuela de magia?» Canis parecía como si le hubieran dado una bofetada. ¿De verdad creía Alpeas que alguien como él podía quedarse sentado en un aula? ¿Después de todo lo que había pasado? «No seas ridículo. No perdí porque fueras fuerte. Si no fuera por Evis Nova, no, si hubiera sido un combate justo, te habría aplastado en un instante». «Probablemente tengas razón», admitió Alpeas con calma. «Pero si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez yo habría sido quien se hubiera arrodillado y suplicado clemencia». Canis se mordió el labio. No podía aceptar esas palabras, pero tampoco podía negarlas. «Canis, así es el mal. Por nobles que sean tus intenciones, siempre será malinterpretado y odiado. Pero tú puedes superarlo. Quiero que tengas un futuro mejor, no uno perdido en la oscuridad». «¿Por qué te importa?», preguntó Canis con voz temblorosa. «¿Es compasión? Yo también fui discípulo de Arcano. Eso solo podría acarrearte la pena de muerte. Así como el tiempo no puede volver atrás, algunos vínculos duran para siempre. Pero si de verdad quieres empezar una nueva vida, estoy dispuesto a ayudarte». Canis no respondió. ¿Qué sentido tenía una nueva vida?
Lo único que conocía era la batalla. Era el único camino que le quedaba. Mientras Alpea se alejaba por el pasillo, los guardias volvieron a agarrar a Canis y Arín, arrastrándolos a la sala de interrogatorios. A diferencia de las lúgubres mazmorras del infierno que Canis había imaginado, la sala de investigación estaba sorprendentemente limpia y ordenada. Una pequeña figura estaba sentada a la mesa, de espaldas. El único detalle visible era su cabello plateado. Inspector, estos son los sospechosos del caso, Canis y Arín. Ah, traédmelos. La voz era escalofriante, como metal rozando contra metal. Irradiaba una energía afilada, propia de alguien de la famosa tercera división de la oficina de inspección. Canis y Arín rodearon la mesa y se sentaron frente al inspector. Para su sorpresa, no parecía intimidante. Tenía una barbilla afilada, como la de un gato, y una sonrisa de labios finos bajo unos ojos estrechos y rasgados. Mi nombre es Akiri, inspector de la División 3. Ustedes son Canis y Arín, ¿correcto? Así es, respondió Canis con firmeza. Arín, sin embargo, no dijo nada. Canis se giró hacia ella, percibiendo su inquietud. ¿Arín? ¿Qué pasa? Estaba temblando, con el rostro pálido. Sus ojos, grandes y temblorosos, estaban fijos en Sakiri. Canis notó el pánico en su expresión y se dio cuenta de que algo andaba muy mal. ¿Qué podría estar viendo? Yo, no puedo leerlo, susurró Arín. Arín, como practicante de la menarquía, debería haber podido percibir las emociones con facilidad. La única explicación era que Sakiri no tenía emociones, o las había borrado intencionalmente. La forma en que Arín miraba a Sakiri era inquietante. Para ella, todo su cuerpo parecía metal reflectante, liso como un espejo. Su rostro carecía de rasgos distintivos, con forma de huevo. Sus manos y pies se estrechaban en puntas cónicas, sin emitir ninguna señal emocional. Esta era la forma que uno solo podía adoptar en la menarquía si se suprimían por completo todas las emociones. Vaya, parece que la señora está un poco asustada. ¿Será la menarquía? He sellado mi magia, pero rasgos únicos como ese no son algo que pueda ocultar. Aún así, confío en que no se vuelvan locos. Sakiri dejó su bolígrafo y cruzó sus piernas cónicas con aire de interés casual. Arín los observó retorcerse y desenroscarse, como un pretzel. Está jugando con nosotros, pensó. No se trataba solo de supresión emocional. Era un dominio total del yo interior. Enfocar. Arín levantó la vista. El rostro de Sakiri se había alargado hasta convertirse en un cono puntiagudo que flotaba justo frente a su frente. Concéntrate. Sigo de guardia. Arín, ¿te llamas así? Sí, lo es, respondió ella sobresaltada, sin siquiera darse cuenta de que había hablado. El cono afilado que apuntaba a su frente no era un arma, sino la intención concentrada de Sakiri. Era la primera vez que Arín veía la menarquía presentada de una forma tan prístina e intimidante. Tenía la clara sensación de que cualquiera interrogada por este hombre quedaría completamente destrozada. Canis y Arín ahora estaban cara a cara con la fuerza judicial más elitista del reino, y no había escapatoria. Mientras los dos estaban sentados en silencio, el rostro de Sakiri lentamente fue tomando forma desde su punta de aguja hasta el suave huevo metálico. Bien. Basándome en la declaración de Alpeas, he redactado un informe preliminar. Hay algunas cosas que me gustaría aclarar. Por favor, responda con sinceridad. Comenzó el interrogatorio. Sakiri hizo varias preguntas inquisitivas, y tanto Canis como Arín respondieron con sinceridad. Después de aproximadamente una hora, Sakiri asintió con satisfacción y comenzó a organizar los papeles. Bien. La mayoría de tus respuestas coinciden con lo que hemos escuchado. Hay algunas inconsistencias, pero nada grave.
Viniendo de un inspector de la División 3, eso parecía inusualmente indulgente. Aún así, Sakiri se reclinó en su silla y continuó. Al final, todo esto se reduce a una forma de lavado de cerebro. Arcán explotó sus miserables vidas y los manipuló desde la infancia. ¿Qué? Canis entrecerró los ojos. Habría preferido que lo llamaran villano. Esa declaración borró todo lo que había vivido. El maestro nunca me obligó a hacer nada. Las decisiones fueron mías. Todo lo que hice, lo hice porque así lo elegí. Arin se tensó. Sabía lo peligroso que era denunciar a un investigador. Pero la forma metálica de Sakiri, visible a través de la menarquía, permaneció inalterada. Una táctica clásica, respondió Sakiri. Te rescatan, te hacen admirarlos y luego dicen algo como, necesito esto, pero solo si tú quieres. Canis no entendía lo que Sakiri intentaba decir. Había venido a pagar por sus crímenes. ¿Y ahora hablaban de lavado de cerebro? ¿Era esto el preludio de enviarlo a un centro psiquiátrico? Guión bajo 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 guión bajo. RAIDN no S. Almohadilla 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 capítulo 87. Entonces, ¿qué me pides que haga exactamente? ¿Qué más da si admito que me han lavado el cerebro? Si lo haces, tanto tú como Arin seréis absueltos. Canis se quedó paralizado, con la expresión vacía. Había seguido a Arcán para rescatar a un criminal del infierno y había puesto en peligro la vida de cientos de magos en el proceso. Incluso si no hubiera sido el cerebro, proclamar su inocencia parecía completamente absurdo. ¿Inocentes, nosotros? Sí, si admites que te han lavado el cerebro. La asociación mágica se está centrando en ese aspecto ahora mismo. Si admitía haber sufrido un lavado de cerebro, lo liberarían. Libre. Tanto él como Arin podrían vivir una nueva vida como si nada hubiera pasado. Canis sintió que se le iba la sangre del rostro. Lo que más le perturbaba no era la idea de admitirlo, sino la lógica de la asociación. ¿Por qué se esforzaban por liberar a criminales cuando deberían estar haciendo todo lo posible por atraparlos? Ah, y una cosa más, dijo Sakiri, hojeando una carpeta como si de repente recordara algo. Quizás sí que acababa de recordarlo, pero siempre era difícil interpretarla. La abogada personal de Arcán nos envió una carta oficial. Solicitó el anonimato, pero el documento está completamente notariado. Aquí están los registros de sus bienes, su testamento y su herencia. Su voluntad. Sakiri deslizó los papeles sobre la mesa sin decir otra palabra. Canis los recogió con manos temblorosas. El testamento de Arcán era sorprendentemente sencillo. Escrito con su caligrafía sencilla y familiar, enumeraba los asuntos que se tratarían después de su muerte. Una línea destacó. Documento, todos los activos transferidos a Canis. Maestro. Canis nunca creyó que Arcán fuera bondadoso. No esperaba gestos secretos de afecto o cariño. Arcán era un hombre que actuaba con absoluta convicción y nunca fingía lo contrario. Aún así, esto demostrará algo. A Arcán puede que no le importaran las vidas de sus discípulos, pero sí consideraba a Canis su único y verdadero estudiante. Canis continuó hojeando los documentos, revisando un inventario detallado de activos, bienes raíces, incluidas varias mazmorras, equipo mágico, artefactos raros, hierbas caras y una enorme suma en el banco. 1, 10, 100, 1000. Contó los dígitos al final. 4.8 mil millones de oro. Incluso para un mago maestro que vivió más de 150 años, la cantidad era asombrosa. Y, sin embargo, nada de esto tenía sentido.
En un momento, lo declaraban inocente, y al siguiente, le decían que había heredado 4.800 millones de oro. Sakiri se rascó la cabeza con una mirada tímida. En realidad, hay una trampa. La razón por la que Arcán te lo dejó todo, Canis, probablemente es porque te veía como su discípulo. Pero para la asociación mágica, eso parece sospechoso, como una forma de lavado de cerebro. Te dan una identidad falsa, un ego falso. Ella hizo una pausa. En su opinión, Arcán te manipuló. Por eso están dispuestos a dejarte ir. Porque, de lo contrario, no pueden justificar que cometas actos tan terribles. Pero si te dejan ir, entonces no soy realmente su discípulo y no puedo heredar nada, terminó Canis por ella. Sakiri dio su primera sonrisa amable, pero no había nada suave detrás de ella. Exactamente. Arcán dejó su patrimonio a Canis, que tenía el cerebro lavado. No al verdadero. Así que, técnicamente, el dinero ya no te pertenece. Se convierte en propiedad ilegal y será confiscado por la asociación. Aún así, me gustaría saber tu opinión antes de que eso suceda. Ella deslizó un documento final sobre la mesa. Si admites que te han lavado el cerebro, serás absuelto. Solo te queda firmar esto. Canis se quedó mirando el papel. Un memorando de renuncia. Si lo firmaba, sería reconocido oficialmente como víctima, utilizado por Arcán. Sería inocente, pero la herencia iría a la asociación. Al final, la asociación eligió los 4.800 millones de oro en lugar de la justicia para dos jóvenes criminales. Puedo darte más tiempo, dijo Sakiri, pero retrasarlo podría perjudicar tu juicio. Puede parecer que te resistes. Y, sinceramente, ¿no tiene sentido? Claro que te lavaron el cerebro. Si no, ¿cómo pudieron tú y Arin hacer lo que hicieron? Canis sintió que su mente se entumecía. No temía morir en batalla. Pero aquí, le decían que ni siquiera era culpable. Que todas sus decisiones no eran suyas. Este lugar, no es diferente de Radun. El mundo exterior no era un santuario cálido. Era solo otro campo de batalla, uno donde el poder se disfrazaba con la justicia. Mientras dudaba, Sakiri se levantó y se estiró. Tómate tu tiempo. Quizás una hora. Yo firmaré. Sakiri hizo una pausa a mitad del movimiento, luego sonrió y volvió a sentarse. Buena elección. Aquí. Ella le entregó un bolígrafo. Con movimientos mecánicos, Canis garabateó su nombre en la línea. El sonido del bolígrafo rascando el papel llenó el silencio. Sakiri recuperó el documento y asintió con satisfacción. Felicidades. Estás libre. De verdad, esto salió bien. Si hubieras contratado a un abogado, las cosas se habrían complicado. ¿Abogado? Ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Quizás debería haber. No. Sakiri no mentía. Si la asociación hubiera querido que hubiera justicia, no habrían solicitado una exención. ¿Y ahora qué? Bueno, eres libre de irte. ¿No hay procedimientos de liberación? Ninguno. Simplemente sal. Era como ver a un vendedor ambulante siendo expulsado del porche de alguien. Canis lo comprendió, Sakiri no los veía como personas. Todo este proceso había durado 2 horas, y todo por un solo motivo, recuperar la fortuna de Arcán. Peor que la humillación era la impotencia. Ahora comprendía la fuerza del hombre que se atrevió a desafiar el continente solo. Canis se enderezó, con una determinación cada vez más firme. Era un mago de batalla. Y ahora, no tenía nada que perder. Oye, llamó mientras Sakiri se acercaba a la puerta. ¿Dijiste algo? Eres un mago, ¿verdad? ¿HM? Se podría decir que sí.
Todos en la asociación lo somos. ¿Qué rango? Oficial de 5º grado. Así que ese es el nivel de sus investigadores. Un mago certificado de 5º grado. No me detendré aquí, dijo Canis. Todavía no he terminado. Así debe ser. Bien. Entonces vete. Algún día, te haré mi subordinado. Sakiri se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Se giró, sonriendo levemente. Entonces más te vale estudiar mucho. Este puesto no es fácil de conseguir, ¿sabes? Pero si ese día llega. Ella puso una mano sobre su corazón. Te deseo lo mejor. Canis no respondió. Simplemente la vio irse, dándose cuenta de su pragmatismo frío. Agachar la cabeza no costaba nada. Y nadie sabía qué le deparaba el futuro. Una vez que Sakiri se fue, Arin se volvió hacia él con una sonrisa. Bueno, tomaste la decisión correcta. En serio, el mundo está lleno de gente fuerte. Canis sonrió levemente. Un nuevo fuego se despertó en su pecho, la misma sensación que sintió cuando conoció a Arcán. Hagámonos más fuertes, Arin. Sí. Susurró ella. Arin miró fijamente la puerta por la que Sakiri había salido. Canis volverá aquí algún día, pensó. Este no es el fin para ellos. Y si es cierto, entonces yo también puedo seguir adelante. Tras salir de la sala de investigación, Sakiri se dirigió directamente a la oficina del inspector. Considerando la envergadura del caso, la resolución fue sorprendentemente sencilla. La muerte de Arcán había simplificado las cosas. No hubo complicaciones legales, y la admisión de culpabilidad de Alpeas había sido crucial para resolverlo todo. La oficina del inspector era una habitación lujosa con relucientes suelos de mármol. De pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, se encontraba un hombre conocido como el Inspector de Hierro, una leyenda de la División de Inspección 3. Inspector General, aquí están los documentos del acuerdo del caso, dijo Sakiri. Déjalos en el escritorio. Dejó la carpeta, con la intención de irse como siempre. Pero esta vez, la curiosidad la venció. Dudó en la puerta y luego se dio la vuelta. ¿Está realmente cerrado el caso Alpeas? ¿Por qué lo preguntas? ¿Crees que alguien de arriba intervendrá? Una suspensión de 6 meses parece leve. Pero no ha habido ninguna reacción negativa. Si esto hubiera ocurrido hace 40 años, considerando que no hubo intención de causar daño y que los 4.800 millones de oro se convirtieron en joyas, tal vez sí sea una resolución justa. Entonces, ¿por qué cuestionarlo? Su respuesta confirmó lo que Sakiri sospechaba. Chasqueó la lengua, frustrada. No había querido decir tanto, pero ahora que lo había hecho, retractarse solo empeoraría las cosas. Me preguntaba si la expiación tenía algo que ver con eso. El inspector permaneció en silencio un buen rato. Luego, lentamente, se giró para mirarla. Sentí lástima por Alpeas, dijo al fin. Pero los sentimientos personales nunca deciden el castigo de un criminal. Entendido. Hablé fuera de lugar. Me disculpo. Adelante. Puedes retirarte. Sintiéndose incómodo, Sakiri hizo una reverencia y salió rápidamente de la oficina. El hombre podía ser una fuerza implacable contra los criminales, pero dentro de la sociedad, era solo un mago más, sujeto a la autoridad de sus superiores. Tras un momento, el inspector abrió el expediente que ella había dejado. Leyó el informe con atención, tomó una pluma estilográfica y la pasó por encima de la línea de aprobación. Los recuerdos inundaron su mente, décadas. Ya era un anciano, con el pelo canoso, pero aún sentía en la mandíbula el dolor del puñetazo que recibió en casa de Alpeas hacía tantos años. Caramba. Debería haber traído un regalo, murmuró.
No había visitado a Alpeas desde aquel incidente con Erina. El orgullo lo había mantenido alejado, reticente a admitir su derrota. Pero durante los últimos 40 años, la teoría cuántica de fotones había avanzado y revolucionado el mundo. Incluso ahora, seguía evolucionando. Era innegable que gran parte de ese progreso se debía al ingenio de Alpeas. Considera esto un regalo tardío. El círculo dorado te pertenece ahora. Con esto, el inspector firmó el documento. Ardiano Sarov. Guión bajo 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 guión bajo. Vía S. Almohadilla capítulo 88. Canis firmó su nombre en el documento de renuncia. Sakiri, que había estado observando con satisfacción, recuperó los papeles y los colocó cuidadosamente en un archivo. Felicidades por tu nueva libertad. Ahora que todo ha terminado, puedo decirte que fue la decisión correcta. Si hubieras contratado a un abogado, las cosas se habrían complicado mucho más. ¿Un abogado? Ni siquiera se le había pasado por la cabeza. ¿Debería haberlo considerado? No, Sakiri tenía razón. Si la asociación de magia fuera un lugar fácil de tratar, no lo habrían obligado a firmar un documento así en primer lugar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, supongo que nos vamos. Ahora eres libre. La libertad sin una sola moneda a su nombre significaba, en última instancia, estar sin un centavo, pero Sakiri parecía completamente indiferente, solo preocupado por organizar el papeleo. Arin dudó antes de preguntar, ¿hay algún tipo de procedimiento de liberación? No lo hay. Puedes irte. El tono despectivo, como si estuviera espantando una mosca molesta, hizo que la sangre de Canis hirviera. La asociación mágica nunca se había preocupado por ellos desde el principio. La única razón por la que se molestaron en dedicar 2 horas a este asunto fue para recuperar los 4.800 millones de oro. Más que el orgullo herido, lo que realmente lo hacía sentir miserable era la innegable fuerza de la asociación, algo contra lo que no podía hacer nada a pesar de saberlo. Por primera vez, comprendió realmente lo increíble que debió haber sido Arkham para enfrentarse cara a cara a naciones enteras en todo el continente. Maestro. Ahora todo estaba claro. Era un mago de batalla y sabía pelear. No había razón para dudar más. Tú. Sakiri se detuvo en la puerta y giró la cabeza. ¿Me llamaste? Tú también eres un mago, ¿verdad? Se podría decir que sí. Todos los empleados de la Asociación de Magia son magos. ¿Qué rango tienes? Oficialmente soy un rango 5. Canis ahora tenía un estándar con el cual medirse. Un mago de rango 5, ese era el nivel de un investigador en la Asociación Mágica. No voy a terminar aquí. No voy a quedarme de brazos cruzados y aceptar esto. ¿De verdad? No deberías. Bueno, me voy. Un día te superaré. Y cuando eso suceda, no tendrás más remedio que inclinar la cabeza ante mí. Sakiri, que estaba girando el pomo de la puerta, se detuvo y miró a Canis con una leve sonrisa. Entonces tendrás que trabajar muy duro. La competencia por este puesto no es ninguna broma. Pero si eso sucede alguna vez. Colocó su mano derecha sobre su pecho y dijo, entonces estaré a tu cuidado. Incluso ante la inusual respuesta de Sakiri, Canis no sintió nada. Lo único que se dio cuenta fue lo desapasionado y completamente pragmático que era el hombre. Una vez que Sakiri se fue, Canis finalmente comprendió lo tenso que había estado. Sintió como si le hubieran quitado una viga de acero de encima. Arin se volvió hacia él con una sonrisa. Canis, tomaste la decisión correcta.
Pudrirse en prisión de por vida con 4.800 millones de oro no era tan valioso como la libertad. Hay tanta gente fuerte en este mundo. Los labios de Kani se curvaron en una leve sonrisa. Ahora que tenía un nuevo objetivo, su corazón latía con la misma intensidad que cuando conoció a Arcán. Arin, vamos a hacernos más fuertes. Sí. Arin miró hacia la puerta por la que había salido Sakiri. Un día, Kani se convertiría en un mago que no se inclinaría ante la asociación. Este no era el final para ellos. Con ese pensamiento, ella también podía avanzar hacia el futuro. Sakiri caminó directamente a la oficina del inspector. Considerando la gravedad de la situación, el asunto se había resuelto sin mayores problemas. La muerte de Arcán había sido un factor importante. No hubo disputas legales y la admisión de culpabilidad de Alpeas ayudó a que las cosas avanzaran. La oficina del inspector era una habitación lujosa con suelo de mármol. Un hombre, una leyenda de la División 3 conocido como el Inspector de Hierro, estaba con las manos detrás de la espalda, mirando por la ventana. Inspector, aquí están los documentos de aprobación del caso Arcano. Déjalos en el escritorio. Sakiri colocó el archivo sobre la mesa. Normalmente, se habría ido sin decir palabra, pero esta vez no pudo contener la curiosidad. Se dio la vuelta en la puerta. ¿Está realmente bien dejar el caso de Alpeas así? ¿Por qué? ¿Crees que a los de arriba les molestará? 6 meses de suspensión es un poco leve. Pero considerando la muerte de Arcán y las circunstancias atenuantes, la gente lo aceptará, sobre todo si se tiene en cuenta que se confiscaron 4.800 millones de oro como garantía. Entonces, ¿por qué preguntas? Al darse cuenta de que quizá había hablado fuera de lugar, Sakiri chasqueó los labios con arrepentimiento. Pero como ya lo había mencionado, sería una tontería retractarse. Me preguntaba si se trataba de una expiación. El inspector guardó silencio un buen rato. Luego, lentamente, se giró para mirar a Sakiri. Tengo una deuda que saldar. ¿Pero te parezco el tipo de persona que se deja llevar por sus sentimientos? Disculpa. Eso estuvo fuera de lugar. Vete ahora. Sakiri se retiró apresuradamente de la oficina. Puede que haya sido un investigador temido entre los criminales, pero dentro de la asociación, era solo otro mago a merced de sus superiores. Una vez cerrada la puerta, el inspector revisó cuidadosamente los documentos antes de tomar su bolígrafo. Un recuerdo de hace mucho tiempo resurgió. Incluso ahora, siendo un anciano de cabello blanco, aún podía sentir el dolor sordo en su mandíbula donde Alpeas una vez lo había golpeado. TCH. Debería haber traído un regalo. Sabía que tenía cierta responsabilidad por la caída de Alpeas, pero eso no significaba que alguna vez se hubiera considerado derrotado. Sin embargo, décadas después, el mundo había cambiado. La teoría de la magia cuántica de Alpeas había evolucionado y se había extendido por todo el mundo. J.E. Por último, tuvo que reconocer lo genial que había sido Alpeas. Considera esto como un regalo tardío. El círculo dorado debería haber sido tuyo desde el principio. Con un trazo brusco, el inspector firmó con su nombre. Ardiano Sarov. Guión bajo 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 LENYNLS T. Almohadilla 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 capítulo 89. Era el tipo de persona que, si se lo proponía, podía ascender en cualquier momento. Esa era la evaluación que había recibido. Son unos tipos raros. Al final, con el paso del tiempo, llegaría a comprenderlos. De todos modos, haz lo mejor que puedas. Si te unes como mi subalterno, te cuidaré bien. Ja ja ja.
Mientras Canis se alejaba, su sombra se extendía hacia Sirone. Cuando Harvest levantó ambos brazos y extendió los dedos medios de ambas manos, los hombros de los tres, ya irritados, temblaron de ira. Sirone habló. Cancela nuestros planes de relajarnos hoy. Sí. ¿Canis en el último año? Preferiría dejar la escuela antes que ver eso. HMPH, ¿por qué renunciar? Deberíamos ascender y ponerlo en su lugar. ¿Pero cómo? La evaluación de fin de semestre fue de un nivel completamente diferente en comparación con los desafíos anteriores. Fue la culminación de 6 largos meses, y aunque comenzaran algo inmediatamente, el éxito no estaba garantizado. He estado pensando. Sirone comenzó. Dado mi nivel actual, diría que la probabilidad de ascenso es de alrededor del 30%. Eso suponiendo que estudie lo mejor que pueda. No fue un análisis matemático, pero como la percepción de Sirone fue reconocida por sus amigos, la tomaron como un hecho. La expresión de Nade se oscureció. Hablé mucho, pero tampoco será fácil para mí. Si las posibilidades de Sirone son del 30%, ¿las mías podrían ser del 50%? Las de Hiroki rondarían el 60%. No, el mío es aproximadamente del 58,7%. Para ser sincero, no he asistido a ninguna conferencia. A este ritmo, no tendrán más remedio que inclinarse ante Canis y Arin el próximo semestre. Sirone habló. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre esto? ¿Qué? ¿Tienes alguna buena idea? Si seguimos estudiando como hasta ahora, nuestras posibilidades de éxito son muy bajas. Así que cambiemos de estrategia. Hiroki preguntó. ¿Cómo exactamente? El 30% que mencioné supone que estudio lo máximo posible. Pero si me concentro únicamente en mejorar mis calificaciones en los exámenes en lugar de estudiar de verdad, creo que puedo llegar al 50%. Eso significa que, para ustedes, podría ser el 70% o incluso el 80%. Ya veo. Olvidar el rendimiento académico por ahora y centrarse únicamente en obtener una puntuación superior al umbral. Exactamente. Como solo necesitamos una puntuación superior a 80, podemos ignorar las asignaturas en las que ya somos buenos. Tampoco necesitamos estudiar temas que no estarán en el examen. Hay 16 asignaturas, pero a grandes rasgos se pueden dividir en 4 categorías: humanidades, matemáticas, ciencias y habilidades prácticas. Sirone contó con los dedos mientras continuaba. La buena noticia es que cada uno de nosotros tiene al menos un área que podemos aprobar con facilidad. Y lo que es más importante, nuestras fortalezas no se superponen. Yo me especializo en humanidades, Hiroki en matemáticas y Nade en ciencias. En cuanto a habilidades prácticas, bueno, ahí no podemos ayudarnos mucho. Hiroki asintió. ¿Entonces sugieres que formemos un grupo de estudio? Como no necesitamos estudiar nuestras materias más fuertes, ¿podemos usar ese tiempo para mejorar nuestras debilidades? Sí. Si nos centramos en las estrategias esenciales para superar los 80 puntos, nuestras posibilidades de éxito serán mucho mayores. Creo que este plan puede llevarnos a una tasa de éxito del 50%. Hiroki sonrió. El hecho de que estuvieran tan desesperados significaba que realmente no querían terminar con Canis y Arin como sus mayores. Fue un buen plan. De hecho, si los tres querían ascender, esta era la única opción viable. Bien, me apunto. Vayamos a la sala de investigación y empecemos a planificar. ¿Qué te parece? ¿Suena bien? Sirone no perdió ni un solo momento. Necesitamos dominar la gestión del tiempo. 1 hora podría pasar en un instante si uno no fuera consciente de ello, pero al dividirla en bloques de 10 minutos, se sentía significativamente más larga y más manejable.
En otras palabras, dividirían una hora larga y fluida en 6 segmentos y mantendrían la máxima eficiencia durante todo el proceso. En lugar de centrarse en comprender conceptos, identificaron patrones de preguntas y analizaron las intenciones de los examinadores. En este sentido, el grupo de estudio demostró ser muy eficaz. Al complementar los puntos débiles de cada uno, Cirone pudo aumentar sus puntajes en el examen simulado hasta un promedio de 70 puntos. Pero no todo fue color de rosa. Una vez que comenzaron a estudiar, se dieron cuenta de que tener dificultades en ciertas materias no se debía solo a la pereza, era una auténtica cuestión de aptitud. Hiroki, en particular, tenía una enorme brecha entre su competencia en humanidades y matemáticas. Mientras trabajaba en los problemas de práctica que Cirone le había dado, dejó el bolígrafo después de solo 30 minutos y se estiró. He terminado. Déjeme ver. Cirone repasó sus respuestas una por una. Cuanto más lo comprobaba, más le temblaban las manos de frustración. Ahora entendía por qué los instructores de humanidades despreciaban calificar los exámenes de Hiroki. Oye, ¿cómo demonios tiene sentido eso de, tú comes pasta, yo como pasta? Ya te expliqué cómo funcionan las partículas auxiliares. ¿Por qué no tiene sentido? Tú comes pasta. Yo comeré pasta. Es una oración perfectamente clara que enfatiza los sujetos independientes sin ninguna expresión innecesaria. Por un momento, Cirone encontró el razonamiento extrañamente convincente. Pero luego, volviendo a la realidad, gritó. Ese no es el punto. El lenguaje no es matemática. Es una herramienta de expresión, no de prueba. Hay que leer entre líneas, no solo frases sueltas. Maldita sí. ¿Qué clase de tontería es esa? Las matemáticas son supremas. Cállate. Sé que solo estás siendo terco. Sé honesto, hasta tú lo encuentras raro. Es solo cuestión de percepción. Matemáticamente, no hay problema. En cierto modo, es casi filosófico. Hiroki se enorgullecía enormemente de definir las cosas lógicamente. No era de extrañar que los profesores hubieran recurrido a darle ceros por frustración. Cirone jugó su carta del triunfo. ¿Quieres fracasar? Uf. Maldita sí. Hiroki se rindió a regañadientes. No había forma de que se permitiera quedarse estancado como el menor de Canis. Y así, sus desesperadas sesiones de estudio continuaron. Guión bajo 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 guión bajo. LIO San KB, NE. Almohadilla 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 capítulo 90. La razón por la que era irrefutable era probablemente porque era verdad. Después de todo, había perforado a cientos de estudiantes con extensiones similares a tentáculos y los había movido a todos al acantilado. No importa lo que uno pueda decir, ser un discípulo directo de un archimago de tercera clase conllevaba mucho poder destructivo. HMPH, pero también tenemos nuestra propia carta del triunfo. Cuando Cirone, la última en la fila, entró a la zona de imágenes, los estudiantes vitorearon al unísono. Cirone. Hazlo pedazos otra vez esta vez. Ya habían oído que Cirone había sometido a Canis tras la disipación de Nova del abismo. Esperaban que volviera a mostrar su fuerza y quebrantara su confianza. De pie en el centro de la zona de la imagen, Cirone respiró profundamente. Hiroki había obtenido 210 puntos, así que incluso si se quedaba cerca de esa cifra, no tendría problema en ascender. Sin embargo, ahora que tenía un objetivo claro, no planeaba presentarse al examen a medias, ni siquiera contra alguien que no fuera Canis. Tan pronto como el dispositivo se iluminó, la zona espiritual de Cirone pulsó a una velocidad increíble. A diferencia del método mecánico de Hiroki,
dividir un segundo equitativamente era difícil. Pero los humanos poseían un reloj interno increíblemente preciso llamado ritmo. Mientras aceleraba al ritmo, se escuchó un sonido como una explosión de batería. Pu 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 pum. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos. Aunque miraban sin parpadear, no podían contar correctamente debido a las imágenes residuales dejadas por la zona espiritual. ¿Cuántas veces por segundo es eso? Los estudiantes esperaron a que pasaran los 10 segundos y luego miraron el marcador. 120 puntos. 12 pulsos por segundo. ¿Podrían siquiera imaginar una esfera con un diámetro de 20 metros contrayéndose 12 veces por segundo? Solo podían observar. Nadie sabía qué estaba pasando adentro. La única prueba de la creciente energía mental de Sirone fue la cadena de explosiones y los números que aumentaban rápidamente en el marcador. Incluso Canis y Arin se quedaron sin palabras esta vez. Especialmente Arin, que parecía completamente estupefacto. Si la pulsación alcanzaba esa velocidad, la sobrecarga mental era inevitable. La clave fue la rapidez con la que podía extenderse desde el círculo más pequeño al más grande y el impacto mental que podía soportar al contraerse. En ese sentido, la demostración de Sirone había llevado tanto la velocidad como la resistencia a sus límites. Los ojos de Etela brillaron. Cuerpo de diamante. Probablemente era otro rasgo que había desarrollado cuando desató por completo su función inmortal y regresó. Es realmente increíble. Ni siquiera puedo medir su potencial. Incluso Etela no estaba segura de hasta dónde habían llegado las habilidades de Sirone. Su ya formidable resistencia ha superado sus límites y se ha vuelto aún más resistente. Si realmente ha alcanzado el nivel del Vajrayana, entonces también debería ser capaz de controlar la función inmortal a un nivel avanzado. Sirone originalmente se había inclinado hacia un estilo defensivo de 4 direcciones. La mayoría de los instructores habían asumido que naturalmente se convertiría en un mago de tipo defensivo, pero la función inmortal había revertido todo. Ahora, su mayor fortaleza, la resistencia, se había convertido en un elemento crucial que respaldaba su poder ofensivo. A falta de 10 segundos para el final, Sirone aceleró, enviando ondas de choque ensordecedoras al superar los 340 puntos. 5 segundos, 4 segundos. Cuanto más se reducía el tiempo, más mareado estaba, pero su puntuación seguía subiendo. ¡Bip! Sonó el timbre y los ojos de los estudiantes se fijaron en el marcador. El único sonido era la respiración agitada de Sirone. Todos guardaron silencio, incapaces de apartar la vista de los números. 410 puntos. En promedio, mantuvo 13,6 pulsaciones por segundo durante 30 segundos. En el último sprint de 5 segundos, superó las 15 pulsaciones por segundo. ¡Qué locura! ¿Qué les pasa últimamente? A este paso, ¿de verdad van a llegar a mayores? Pero ascender no es fácil. Sus calificaciones teóricas son solo de nivel medio. Subirlas en tan poco tiempo no será fácil. Entre los murmullos, Sirone se giró para mirar a Canis. Fue una declaración tácita. Ese niño es algo realmente especial. Arin se maravilló con pura admiración. La fortaleza mental de la función inmortal, la resistencia para controlarla e incluso la magia única que otorgaba masa a la luz. Era difícil explicarlo como algo más que un mago especialmente bendecido por los cielos. El espíritu de lucha de Canis se encendió. HMPH. Eso es lo que yo llamo un rival. Incluso él, que había atribuido su derrota anterior a una diferencia de atributos, se dio cuenta después de ver esta demostración de que todo había sido una ilusión. En ese momento, incluso con puro poder, estaría en desventaja. Canis se dio la vuelta. Vamos, Arin. Ya hemos visto suficiente. Cuando Canis y Arin se alejaron,
los estudiantes sintieron una oleada de satisfacción. Sirone no representaba a toda la clase 5, pero parecía que habían ganado en conjunto. Sirone, eso fue increíble. ¿Solo porque sean discípulos de un archimago, significa que pueden menospreciarnos? Sirone, Hiruki e incluso Neide, ¿de verdad van a ascender esta vez? Bueno, simplemente estamos haciendo lo mejor que podemos. Sirone evitó dar una respuesta directa, pero Neide, que había quedado tercero, estaba más emocionado que nunca. Ja ja ja. Claro. Prepárense para mostrarnos respeto. Vamos, practiquen llamarme señor ahora. Los estudiantes lo miraron fijamente. Tu arrogancia es altísima. Espero que fracases. Si llegas a último año, prefiero dejar la universidad. Rezaré todas las noches para que no te asciendan. Ja ja ja. Intenta todo lo que quieras. Neide enderezó la espalda con confianza y rió con ganas mientras los demás le lanzaban insultos. Pero en verdad, fue solo porque era amigable con todos que reaccionaron de esa manera. Sirone e Hiruki se alejaron silenciosamente. ¡Ah, qué vergüenza! Así finalizaron los exámenes prácticos del semestre. Durante los siguientes días, el verano parecía estar llegando a su fin, con vientos fríos soplando por las mañanas y las tardes. Pero el calor del mediodía persistía, y los estudiantes estaban demasiado absortos en los preparativos finales como para darse cuenta. Solo queda una semana. Las clases regulares habían terminado la semana anterior, quedando solo los exámenes finales. Los exámenes se realizaron secuencialmente, comenzando con el 10º grado. Finalmente, al 6º día, los estudiantes del 5º grado se dirigieron a sus salas de examen con el corazón palpitante. Sirone y sus amigos apenas tocaron su desayuno y llegaron temprano a la sala de exámenes. La prueba duró exactamente 12 horas, con solo descansos de 5 minutos entre ellas. Para los estándares de las escuelas regulares, era un trabajo prácticamente agotador, pero para los estudiantes de la Academia de Magia, mantener la concentración era tan crucial como el conocimiento mismo. Y ahora, todo estaría decidido. Guión bajo 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 NTDOSOVN almohadilla 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 capítulo 91. El cuerpo de Sirone se puso rígido. Recordaba perfectamente haber elegido la respuesta. Número 3. Pero al final, se equivocó. Su puntuación fue 78. A solo 2 puntos de aprobar, y darse cuenta de ello le quitó el aliento. Número 2. Número 2. Sirone siguió repitiendo las mismas palabras hasta que de repente, se agarró la nuca y se desplomó hacia atrás. Nade e Hiruki, que estaban a su lado, rápidamente lo agarraron por la espalda y gritaron. Sirone. ¿Estás bien? Tranquilízate. ¿No se supone que tienes un cuerpo de hierro? Número 2. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser el número 2? Maestra, nos lo llevamos. Gracias por su esfuerzo. Incluso mientras lo arrastraban, Sirone continuó murmurando las mismas palabras una y otra vez. Seena observó divertida, dejó escapar una pequeña risita y se giró hacia la oficina de la facultad. ¿En serio, es que nunca se cansa? Está lleno de energía todos los días. Dentro de la oficina de la facultad, los profesores estaban ocupados calificando exámenes. Seena tomó asiento y comenzó a calificar las hojas de prueba asignadas. En algún momento, algo le vino a la mente. Abrió el cajón y sacó el examen de matemáticas de nivel A. Fue la última pregunta de opción múltiple, ¿verdad? Seena examinó la fórmula de prueba. Después de repasar brevemente la solución en su mente, sonrió brillantemente.
Ah, era el número 3. Arian Sirone. Promoción a cuarta clase confirmada. Escuela de Esgrima Kaizen. La Escuela de Esgrima Kaizen, ubicada en la capital del reino de Tormia, tenía una historia de 200 años y había producido numerosos caballeros de grandes logros. Contaba con más de 10 maestros de la espada de primera clase reconocidos oficialmente, entre los cuales algunos ostentaban el prestigioso título de Gran Maestro de la Espada. Un bastión de voluntad de hierro y un símbolo de coraje. En Tormia, cualquiera que soñara con convertirse en caballero aspiraba a ingresar a la escuela de esgrima Kaizen. Pero la riqueza y el poder por sí solos no bastaban para entrar. Kaizen no tenía examen de admisión. En su lugar, los solicitantes realizaban un aprendizaje de un mes, durante el cual se evaluaba su potencial. Solo se seleccionaba a quienes demostraban un verdadero potencial. Cada semestre, 300 solicitantes competían por un lugar, pero solo 30 eran aceptados. Entre estos pocos de élite, Ryan había asegurado su lugar y ahora asistía a clases en Kaizen. Campo de entrenamiento de combate urbano. El campo de entrenamiento, diseñado para replicar el diseño de una ciudad real, fue uno de los mayores orgullos de Kaizen. Un instructor de aspecto esquelético, con un rostro tan duro como una piedra desgastada, miró fijamente a los estudiantes de primer año sentados en los escalones y habló. La lección práctica de hoy se centra en el movimiento. Los alumnos de primer año serán evaluados centrándose en el desplazamiento del peso. El nombre del instructor era Parka Kwan. Kwan, un maestro de la espada de sexta clase oficialmente reconocido, alguna vez fue conocido como el mago de la muerte antes de sufrir una lesión en la pierna durante la guerra. El cambio de peso es una habilidad fundamental para cualquier espadachín. Los 3 elementos esenciales de la esgrima, velocidad, potencia y precisión, comienzan con una distribución adecuada del peso. Cojeando ligeramente de su pierna derecha, Kwan caminó hacia los estudiantes y señaló a un niño particularmente grande. Tú. ¿Dónde está el centro de gravedad de un espadachín? Señor. Está en el ombligo. Te equivocas. Responde tú. Kwan hizo un gesto hacia otro estudiante, cuyos ojos estaban marcadamente rasgados como los de un tiburón. Aunque no supiera la respuesta, tenía que ponerse de pie. Dudar significaba castigo. Señor. Está en las plantas de los pies. Te equivocas. Tú. ¿Ele la espada? Incluso su voz temblaba. Agáchate. 200 flexiones. Sí, señor. El estudiante inmediatamente se separó de la fila y comenzó a hacer flexiones. Desperdiciar energía justo antes de una evaluación era una pesadilla, pero a los instructores de Kaizen no les preocupaban esas cosas. Kwan desenvainó la espada larga que llevaba atada a la cintura. La hoja se abría como un abanico en la punta, pero el resto de la espada era relativamente delgada. ¿Dónde está el centro de gravedad de un espadachín? La respuesta correcta es, fuera del cuerpo. En términos técnicos, esto se llama gravedad externa. Repite conmigo, gravedad externa. Gravedad externa. Los estudiantes gritaron, sus voces estaban cargadas de confusión y frustración. No tenía sentido que Kwan introdujera un concepto completamente nuevo momentos antes de una evaluación. No les había enseñado esto antes porque no me apetecía. Además, no había forma de que ustedes, idiotas, lo entendieran. Pero hoy estoy de mal humor. Así que voy a añadir una evaluación de gravedad externa. ¿Entendido? Sí, señor. Nadie se atrevió a objetar, pero sus voces destilaban intenciones asesinas. ¿Añadir un nuevo criterio de evaluación en esta etapa? Parecía que meses de arduo trabajo se habían desperdiciado. Maldita sea. ¿Qué clase de profesor hace esto? Lo demostraré una vez. Observen atentamente.
La evaluación comenzará inmediatamente después. El campo de entrenamiento, que una vez fue ruidoso, quedó en silencio. Corta mientras avanzas. Corta mientras retrocedes. Juan avanzó y retrocedió repetidamente, cortando el aire. Su cojera hacía que sus movimientos parecieran torpes, pero el sonido de su espada cortando el viento era aterrador. Este es el movimiento básico de la espada. El cuerpo genera fuerza, el cambio de peso amplifica el poder de la espada. Y si se potencia con eschema, la fuerza destructiva de una espada aumenta exponencialmente. Los estudiantes tragaron saliva con dificultad. Habían escuchado esto innumerables veces antes, pero la presión de la evaluación inminente aumentó sus nervios. Y, sin embargo, algunos de ustedes probablemente piensen, solo necesito moverme más rápido y golpear más fuerte. Pero si abordan el combate real con esa mentalidad, estarán muertos en 3 segundos. ¡Qué bastardo! Sus ojos ardían de resentimiento. Recuerda esto. Por muy poderosos que sean tus ataques, si tu movimiento se ve comprometido, la batalla está perdida. Por eso los espadachines desplazan su centro de gravedad fuera de sus cuerpos. Así. Juan pisó el suelo con fuerza. Luego, inclinando el cuerpo hacia adelante, mantuvo una inclinación imposible de 70 grados sin caerse. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos. Imposible. A menos que estuviera atado a un arnés, mantenerse erguido en tal postura era inconcebible. La fuerza amplificada por eschema permite alterar el equilibrio más allá de los límites normales del cuerpo. Ahora mismo, mi centro de gravedad está fuera de mi cuerpo, precisamente, más allá de mi espalda. Esta es la gravedad externa. Con solo un ligero levantamiento de la barbilla, Juan enderezó su postura sin esfuerzo. El uso de la gravedad externa amplía infinitamente las posibilidades de movimiento. Por ejemplo, esta vez, Juan se inclinó hacia atrás hasta que su espalda casi tocó el suelo y luego giró como un trompo. Suiz, suiz, suiz. Un vórtice de viento rugió mientras su espada giraba en un arco perfecto y letal. Guión bajo 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 guión bajo. BLD Osano VN. Almohadilla 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 capítulo 92. Ante una evaluación en la que podrían perderse extremidades, se sintió extraño que Ryan, el más débil entre ellos, permaneciera tan tranquilo. Bueno, él también era así en aquel entonces. Los dos se habían vuelto cercanos durante su periodo de prueba. Los espadachines se sentían naturalmente atraídos por la batalla, y con 300 jóvenes apasionados reunidos, la atmósfera fue feroz desde el primer día. Fuera intencional o no, los instructores no interfirieron mucho en lo que ocurría dentro del cuartel. Como era de esperar, algunos lobos mostraron sus colmillos. La jerarquía se estableció en un instante. Los que dominaban el esquema estaban en el primer grupo, los que tenían capacidades físicas superiores en el segundo y los que no encajaban en ninguno de los dos estaban en el tercero. El problema fue que hubo cadetes que ni siquiera lograron ingresar al tercer grupo. No tenían ningún interés en las espadas, pero habían sido enrolados a la fuerza por las expectativas y presiones de sus familias. Richard Pige, el líder del primer grupo, atormentaba implacablemente a estos muchachos. Naturalmente brutal, creía que tales acciones consolidarían su autoridad. A Tess no le importó. Aunque tenía las habilidades para estar en el primer grupo, ella, junto con las 10 mujeres entre las 300, estaba exenta de las luchas de poder de los hombres. En ese momento, Ryan estaba posicionado en el medio del segundo grupo. Ese era un rango lo suficientemente seguro para evitar ser intimidado, pero Ryan se mantuvo reservado. Había solo una razón por la que se unió a la escuela de esgrima.
A él no le importaba graduarse, su único objetivo era volverse lo suficientemente fuerte para ser un espadachín digno de estar junto a Sirone. Oye. Corre. Más rápido. Jejeje. Jejeje. Después de su entrenamiento infernal, los cadetes del primer grupo cabalgaban sobre las espaldas de cadetes más débiles en carreras de caballo simuladas dentro de los cuarteles. Algunos fruncieron el ceño ante la vista, pero la mayoría estaban demasiado absortos, aplaudiendo como si estuvieran viendo una carrera real. Como había dinero real en juego, nadie se atrevió a mostrar desaprobación, de lo contrario, podrían terminar siendo el próximo caballo. Más rápido. Estoy ganando. Estoy ganando. Pige, que lideraba la carrera, estaba entusiasmado. No importaba la situación, él nunca toleraba la derrota, así que incluso en un partido como este, lo daba todo. Cuando la línea de meta estuvo a la vista, golpeó a su corcel, aún más fuerte con un garrote. El cadete que servía como su caballo de carreras derramó lágrimas y sus rodillas sangraron mientras se arrastraba hacia adelante. Jejeje. Jejeje. Sí. Soy el primero. Justo cuando Pige estaba a punto de cruzar la línea de meta, un pie le golpeó las costillas desde un costado. ¡Puaj! Se cayó de su caballo, lo que permitió que los cadetes que lo seguían lo superaran hasta la línea de meta. Basta. ¿Crees que esto es un patio de recreo? Pige, momentáneamente aturdido, miró fijamente al chico de cabello azul que lo había pateado. Este loco bastardo. O gente rían. Pige lo conocía como miembro del segundo grupo. El hecho de que alguien que ni siquiera podía abrir su esquema le hubiera asestado un golpe convirtió su ira en intenciones asesinas. ¿Quieres morir? Ryan permaneció en silencio. Si no tenía nada que decir, no se molestaba en inventar palabras. Mira a este bastardo. Pige dio un paso hacia Ryan. Incluso en un momento tenso y explosivo, ninguno de los otros cadetes intervino. Algunos lo observaban con interés, mientras que a otros les parecía divertido. Tess era una de estas últimas. Parece que la jerarquía aún no está completamente establecida. Esta era una escuela de esgrima. Todos se habían reunido para aprender el arte de la guerra, así que hasta que se completara el proceso de selección, todos eran enemigos. Nadie quería ir a la batalla con camaradas débiles. Ah, sí. Soy Ryan. Por fin te metiste en problemas, ¿eh? Tess se giró y vio a una cadete que era una cabeza más alta que la mayoría de los hombres. ¿Lo conoces? No parece fuerte. Es débil. Pero es testarudo. Hace un tiempo, los chicos del segundo grupo recaudaron dinero para el cumpleaños de Pige. Ryan fue el único que se negó a contribuir. Ja. ¿Entonces por eso lo tienen en la mira? Probablemente ya la tenían tomada con él. Pero querrían atacar primero, es sorprendente. Resulta que es un tipo apasionado. MMM. Tess observó a Ryan más de cerca. Él todavía mantenía la boca cerrada, pero no parecía que fuera a dar marcha atrás. Está tranquilo. Si está en el segundo grupo, significa que no puede usar esquema. El reino es realmente vasto. Pero su curiosidad terminó allí. Había crecido viendo a innumerables excéntricos bajo la dirección de su padre, un gobernador militar. De ahí aprendió que, por muy firmes que fueran las creencias, sin fuerza, acababan por quebrarse. ¿Qué? ¿Perdiste la lengua? ¿Crees que puedes salir airoso de esto? Llevémoslo afuera. Si los instructores se enteran, no quedará bien en mi evaluación. Pige se quedó estupefacto. El mocoso debería estar rogando por su vida, pero estaba tratando de sacar la pelea de la vista. Bien. Como quieran. Síganme todos. Les mostraré lo que pasa cuando se meten conmigo.
Los dos se trasladaron a un espacio abierto detrás del cuartel. Los cadetes del primer al tercer grupo se colocaron detrás de Pige. Al lado de Ryan, solo los que no pertenecían a ningún grupo se pusieron de pie. No es que apoyaran a Ryan, simplemente no habían sido aceptados en la facción de Pige. En verdad, muchos de ellos estaban resentidos con Ryan por escalar la situación. Oye. Si no quieres que te golpeen, hazte a un lado. Ante la oferta de inmunidad de Pige,